Bienvenido a mi canal de vídeos educativos sobre geografía e historia. El Partal de la Alhambra es la zona más antigua de palacios conservada en el conjunto monumental, caracterizada por sus hermosos jardines en terrazas, una gran alberca reflectante y el emblemático pórtico del Partal con la Torre de las Damas, siendo un espacio de gran serenidad y belleza que muestra la arquitectura nazarí original, construido a principios del siglo XIV por Muhammad III. El Partal de la Alhambra es de gran importancia histórica y cultural. Fue residencia de los monarcas nazaríes y escenario de encuentros diplomáticos y ceremonias oficiales siglos después. Torre de las Damas. En un principio el edificio fue llamado Partal, pórtico, por el que formaban sus 5 arcos, que se reflejan en el estanque rectangular que hay entre ellos. El Partal se encuentra dentro del recinto monumental de la Alhambra, en Granada, Andalucía, España. Forma parte del conjunto monumental nazarí, situado en la zona oriental del complejo, cerca del Camino Real de la Alhambra. El Partal es una de las zonas más antiguas y bellas de la Alhambra en Granada, caracterizada por un palacio del siglo XIV, el más antiguo conservado, con un pórtico de 5 arcos, una gran alberca que refleja la Torre de las Damas y jardines escalonados. Ofrece un ambiente tranquilo, de gran valor paisajístico y vistas panorámicas. Aspectos clave del Palacio del Partal. Estructura y arquitectura. Fue construido hacia 1300 por Muhammad III. Destaca el pórtico del palacio, con sus 5 arcos de herradura, la estilizada Torre de las Damas y la Torre del Mirador de las Damas. Jardines y entorno. La zona combina la arquitectura con terrazas ajardinadas, senderos y el gran espejo de agua, alberca, que conecta el palacio con la naturaleza. Oratorio del Partal. Adosado a la estructura principal, destaca un pequeño oratorio privado decorado con yeserías, construido posteriormente por Yusuf y restauración. Tras siglos en manos privadas, el Partal fue restaurado a principios del siglo XX, configurando su fisonomía actual. Atmósfera. Se considera un rincón de calma dentro de la Alhambra, lejos del bullicio de otras zonas más concurridas, ideal para pasear. El conjunto simboliza la armonía entre el poder nazarí y la belleza paisajística de la cultura islámica, reflejando el poder de la época a través de la elegancia de sus detalles en madera y yeserías. El Palacio del Partal en la Alhambra destaca por el uso de materiales tradicionales andalusíes. Principalmente se emplearon ladrillos, madera para armaduras, yeso para la decoración, ataurique, columnas de mármol y azulejos de cerámica vidriada, utilizando tapial para los muros de carga. Los materiales clave en la construcción del Partal son: tapial, utilizado para la estructura de los muros de carga; ladrillo, material fundamental para arcos y bóvedas; yeso, empleado para la decoración detallada y atauriques, tallados; madera, utilizada en cubiertas, forjados y techos artesonados; mármol, columnas de mármol blanco para los pórticos; cerámica vidriada; azulejos para la decoración en tonos azules y dorados. Estos materiales reflejan el estilo nazarí almohade caracterizado por la elegancia y la durabilidad, combinando elementos estructurales sólidos con una decoración sutil. La estructura palaciega más antigua conservada en el conjunto fue construida principalmente a principios del siglo XIV, aproximadamente entre 1302 y 1309, durante el reinado del sultán nazarí Muhammad III. Es un elemento central del área de jardines conocida como el Partal. Datación: siglo XIV, aprox. 1302 a 1309. Fundador: Sultán Muhammad III. G. 1302-1309. Elementos: incluye la Torre de las Damas, el pórtico de 5 arcos y la alberca. El Palacio del Partal, situado en la Alhambra de Granada, es la estructura palaciega más antigua que se conserva en el complejo, construida a principios del siglo XIV, aprox. 1302 a 1309, por el gobernante nazarí Muhammad III. Destaca por su torre con galería porticada de 5 arcos y una gran alberca, representando un estilo arquitectónico previo a los palacios nazaríes de Comares o Los Leones. Este vídeo ofrece una visión general de la historia del Partal y sus jardines. Historia y evolución. Periodo nazarí, siglo XIV. Originalmente parte de una zona residencial de lujo, el palacio incluía una torre de fortificación convertida en mirador, la actual Torre de las Damas.
En sus alrededores se encontraban oratorios, casas árabes y jardines escalonados. Post-conquista, 1492. Tras la caída de Granada, el palacio pasó a manos privadas, siendo residencia de los condes de Tendilla. Siglos XVIII a XIX. Sufrió un importante deterioro y abandono. En el siglo XIX, la propiedad pasó por manos privadas, Arthur von Wiener, quien retiró la cúpula original del mirador y la trasladó a Berlín. Restauración, siglo XX. En 1891, el conjunto fue cedido al Estado español. Durante el siglo XX, arquitectos como Leopoldo Torres Balbás realizaron profundas restauraciones, consolidando ruinas y creando los jardines actuales, integrando restos arqueológicos con vegetación. Elementos principales del Partal. La Torre de las Damas. El edificio principal, con un pórtico de arcos angrelados y una sala interior con zócalos de azulejos del siglo XIV. Oratorio del Partal. Una pequeña joya arquitectónica con un mirador y decoración de yeserías, que incluye un pequeño mihrab. Casas árabes. Un grupo de casas de 2 plantas que conservan restos de pinturas murales con escenas cortesanas. Jardines del Partal. Diseñados a principios del siglo XX, ofrecen terrazas que se adaptan a la topografía, destacando por la integración de cimientos antiguos y estanques. Actualmente, el Partal es una de las áreas más valoradas de la Alhambra, ofreciendo una mezcla única de arquitectura palaciega, ruinas arqueológicas y jardines escénicos. TEATRALIZADO. Título: Ecos del Partal. Lugar: el Partal de la Alhambra, Granada. Época: siglo XVI. Edad moderna. Duración aproximada: 5 a 7 minutos. Personajes: pueden adaptarse: Don Íñigo de Mendoza, noble cristiano, conde o administrador; Fray Alonso, fraile y cronista. Aisha, mujer morisca, personaje ficticio; Yusuf, antiguo jardinero nazarí, personaje ficticio; narrador, opcional, pero muy útil; escena única. Los jardines del Partal. Suena música suave andalusí. El reflejo de la Torre de las Damas en la alberca. Entran el narrador y los personajes. Narrador: nos hallamos en el Partal de la Alhambra, antiguo palacio de los sultanes nazaríes. Corre el siglo XVI. Granada ya es cristiana, pero los muros aún guardan memoria. Aquí, donde el agua refleja el pasado, las voces no se han apagado. Don Íñigo, observando la alberca con orgullo. Este lugar sigue siendo majestuoso. Aunque fue obra de reyes musulmanes, ahora pertenece a la corona. La Alhambra es símbolo de nuestro poder y victoria. Fray Alonso, anotando en un cuaderno. Cierto, don Íñigo. Pero no puedo evitar sentir que estas paredes hablan. El Partal es más antiguo que muchos palacios cristianos. Fue residencia de reyes y testigo de pactos y ceremonias. Yusuf, entrando despacio, con respeto. Para nosotros, este lugar era hogar. Yo cuidaba estos jardines cuando el agua aún cantaba para los sultanes. Cada árbol fue plantado para dar sombra y paz. Don Íñigo, con tono firme, pero curioso. Eres morisco, ¿verdad? Aún conoces bien este sitio. Yusuf. TEATRALIZADO. Eres morisco, ¿verdad? Aún conoces bien este sitio. Yusuf. Sí, señor. Aquí trabajaron mis padres y mis abuelos. El Partal no era solo piedra y yeso. Era armonía entre el hombre y la naturaleza. Aisha se acerca a la Torre de las Damas. Dicen que desde esta torre las mujeres de la corte miraban Granada y soñaban. Ahora miramos con miedo. La historia cambia, pero el Partal permanece. Fray Alonso, reflexivo. Tal vez Dios quiso que este lugar sobreviviera para recordarnos que toda grandeza es pasajera. Los reyes cambian, pero la belleza permanece. Don Íñigo, tras una pausa, quizá nuestro deber no sea solo gobernar, sino conservar, que este palacio siga en pie para que las futuras generaciones conozcan lo que fue Al-Ándalus. Narrador: y así, entre recuerdos, poder y silencio, el Partal siguió su camino por la historia. Ya no fue palacio real, pero nunca dejó de ser un lugar donde el pasado se refleja, como la torre en el agua. Todos miran la alberca, música suave, oscuro, fin. Gracias, esperemos que os guste nuestro trabajo.